Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Seferino Beltrán Cruz. Hola, y yo soy Carmen Saray Salcedo Rodríguez. Y el tema que hoy venimos a platicarles es el respectivo a el feminismo y la equidad de género. Más importante aún, cómo entender y cómo reconocerlo en la sociedad. Creemos en primer lugar que es importante hablar sobre esto porque una de las ventajas que ofrecen las redes sociales, que ofrecen los medios de comunicación hoy en día, es la difusión de la información. Hoy es muy fácil que cualquier persona en cualquier lugar del mundo sea capaz de acceder a la información por medio de una computadora, por medio de su celular. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, ya que lamentablemente en muchas ocasiones esta información resulta ser enviada de manera tergiversada, lo que produce que en la mayoría de las ocasiones cuando hablemos de un tema no se den datos verdaderos, no se den características que sean las correctas. Y esto sucede muchísimo en cuanto al tema del feminismo, y ya ni se diga de lo que es la equidad de género y cómo luchar para alcanzar dicha equidad de género en nuestra sociedad. Por ello consideramos que es importante en primer lugar empezar con el origen del feminismo para después poder hablar de la equidad de género en un sentido político, sí, pero sobre todo en un sentido jurídico. Con respecto al feminismo, en primer lugar tendríamos que comprenderlo como una ideología y un movimiento social que persigue de forma directa entender las relaciones sociales y políticas entre el hombre y la mujer dentro de la sociedad, su papel en la misma y la forma en la cual han actuado ambos a lo largo de la historia. Como un punto de partida podríamos vislumbrar, según algunos teóricos en la materia, en el tema, que la semilla del feminismo se encuentra en la época de la Ilustración, porque es precisamente allí cuando surgen las ideas de la libertad, de la igualdad, de que todas las personas dentro de la sociedad son iguales ante la ley y por su propia naturaleza, en donde podríamos comprender que allí es cuando se vislumbra la idea de que la mujer también tiene derecho a ocupar lugares, también tiene derecho a ser considerada de la misma forma que su par, que el hombre. Es precisamente la Revolución Francesa, la ruptura con las viejas ideologías existentes hasta ese momento y el nacimiento de esa tendencia de igualdad. Sin embargo, estos principios teóricos de igualdad universal chocaban y contrastaban radicalmente con lo que sucedía día a día dentro de la sociedad. Es decir, existía una desigualdad de poder, de derechos, de bienes y de oportunidades entre el hombre y la mujer que no habían sido borradas aún a pesar de la Revolución Francesa. Es precisamente Olympia de Gaulle quien sea una de las primeras mujeres que levantara la voz en inconformidad por lo sucedido, quien redactara la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que más allá de ser una simple paráfrasis de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, solo que ahora incluyendo la palabra mujer en cada uno de los derechos ahí consagrados, reflejaba el inicio de la búsqueda de la mujer dentro de la sociedad para ser considerada como un igual con los hombres. Pero no solamente es Olympia de Gaulle, es también Emma Goldman, es también Simone de Beauvoir, todo un conjunto de mujeres que a lo largo de la historia han buscado consagrar esta igualdad en oportunidades, en condiciones, en trato social, en derechos políticos y demás, para toda la sociedad con las mujeres al respecto de los hombres. Tanto es así que podríamos situar la historia del feminismo a través de tres olas sobre las cuales se han desarrollado los movimientos feministas y que se han caracterizado por una u otra razón. La primera ola la podemos considerar como aquella que buscaba el sufragio universal, que buscaba la abolición de la esclavitud y que luchaba por consagrar el derecho de la mujer a la educación como los hombres. Es una ola que el día de hoy buscaba derechos que el día de hoy consideramos ya alcanzados y que se nos hace inclusive hasta ilógico creer que las mujeres no tienen accesos a los mismos. Sin embargo, esto no era una realidad hace muchos años atrás. Una segunda ola que comprende por ahí de los años 60 a los 90 tiene que ver con el tema de la liberación de la mujer. Liberación, sí, en un sentido sexual, en lo que respecta a la mujer con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Aquí es cuando se pone sobre la mesa del debate el tema del aborto, el tema de la mujer en cuanto a su libertad sexual, el tema de la mujer en cuanto a la pastilla anticonceptiva y la incorporación de sus derechos a la reproducción. Y una tercera ola
es aquella que muchos consideran que estamos ya dentro de la misma, que atiende a la diversidad femenina que existe hoy en día, que atiende a aspectos como la lucha en contra del acoso sexual, la violencia de género, que tiene una dimensión más global, menos limitada de la mujer como tal. Es así como a lo largo de la historia y hasta el día de hoy existen movimientos feministas y existen mujeres y hombres que se asumen parte de dicha ideología y que luchan por lograr la igualdad con los hombres y las mujeres. Esto, grosso modo, es un ejemplo de cómo a lo largo de la historia han existido movimientos feministas compuestos y encabezados por mujeres, pero también por hombres que se sienten parte de esta ideología y que luchan por esa inclusión en la sociedad hombre-mujer. Pero aún así tendríamos que buscar aquella relación que existe entre tantos movimientos, es decir, ¿qué hay de común entre el feminismo de Simone de Beauvoir con el feminismo actual de Emma Watson, de Scarlett Johansson, de actrices, de mujeres dentro de la política también, que se han asumido feministas? Y esto es que la base común en el feminismo es cuestionar las estructuras sociales vigentes y poner en entredicho las prácticas patriarcales que se ven definidas y estructuradas en la política, en la ley, en el trato social, en la costumbre misma. El patriarcado entendido en primer lugar como aquella organización dentro de la cual es el hombre quien ejerce únicamente la función de mando, de poder y de gobierno. Sin embargo, esta es la idea del feminismo como tal, pero hay que entender muy en relación con lo que mencionamos al inicio de este presente video, que los medios de comunicación, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y demás, si bien sí se han encargado de difundir lo que es el movimiento feminista a lo largo y ancho del mundo, también han tenido el defecto de que mucha de esa información no se encuentra ni siquiera respaldada por los teóricos de esta ideología. Tanto es así que llegamos a confundir ciertas prácticas y les asumimos el nombre de feminismo cuando no lo son. Bueno, también este movimiento del feminismo se ha desvirtualizado un poco por lo que me acabas de mencionar, Juan, las redes sociales, el uso de Twitter, Facebook, todas estas redes sociales, los medios de comunicación que se diga, porque en lugar de poner al hombre y a la mujer en un, pues no sé, un aspecto igualitario o equitativo, se le ha dado más peso a las decisiones, a aquellos puestos en los que la mujer quiere dominar, no pensando en aquellos derechos, aquellas obligaciones de los hombres, sino que solamente quieren ellas sobresalir. Este término se le denomina misandría, en el cual miso pues es odio y andros, que es el hombre, que sería el odio hacia los hombres. Otros conceptos para que se le han dado a este término es las famosas feminazis o las mujeres hembristas, que pues finalmente es solamente el género opuesto de lo que sería el machismo o la misoginia. Bien, vemos que en este apartado, en este concepto, pues se engloba lo que es la supremacía de la mujer y se abandona un poco los derechos y todas estas prestaciones que también deberían de darse a los hombres. Muchos ejemplos de esto pues son campañas que se han implementado aquí en la Ciudad de México, como los vagones exclusivos para las mujeres, como campañas como No es de hombres, una campaña en la cual se violenta, a mi parecer, los derechos de los hombres y la libertad de su cuerpo y el uso como ellos quieran hacerlo, en el cual se graba a los hombres en estaciones del metro mostrando pues partes de su cuerpo que pues ellos en ningún momento dieron el consentimiento de tal, y finalmente se busca erradicar la violencia sexual hacia la mujer, pero con más violencia, con violencia hacia el hombre,
con violencia a aquellos hombres que pues no tienen nada que ver, que no sabemos si ellos han abusado, si ellos han corrompido en algún aspecto a las mujeres. Entonces, a mi parecer, todas estas campañas, pues en lugar de ayudar, perjudican. En lugar de que los hombres se solidaricen con la afectación que se tiene hacia las mujeres, pues agravan más el problema. También, no sé, vemos los vagones exclusivos en las mujeres. ¿Tú alguna vez te has subido a un vagón exclusivo de mujer? No, porque hay policías que me impiden estar ahí, ¿no? Exacto. Aparte, si un hombre se sube a un vagón de las mujeres, todas las mujeres lo vemos así como, ¿qué hace aquí? Él tiene su propio vagón. Pero vemos que cuando nosotras como mujeres nos subimos al vagón de los hombres no nos dicen nada. Los hombres dicen, ok, tal vez está aquí porque está cansada, tal vez ya no hay lugar en el vagón de mujeres, pero el mismo derecho tendrían ellos de decirnos que nos bajemos y nos pasemos a nuestro vagón exclusivo. Entonces, ¿por qué hay esa preferencia? ¿Por qué hay esa supremacía de la mujer e incluso esa aversión a los varones cuando ellos hacen el uso de este tipo de vagones? Entonces, incluso, no sé, hemos visto muchas campañas acerca de que en el lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje sexista porque muchas palabras terminan en no, el genérico es ciudadanos, estudiantes, etcétera, ¿no? Pero ni modo que siempre estemos haciendo esa aclaración en el lenguaje de estudiantes, estudiantas, ciudadanos, ciudadanas, médicos, médicas. Entonces, tú me comentabas un poco acerca de pues, no sé si fue una campaña o en las redes sociales se circuló acerca del metro, que es patriotismo, y que se quería cambiar, ¿no?, a matriotismo. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, claro, o sea, propiamente, algo tomando un poquito más atrás lo que habías dicho, el hecho de que, bueno, lo mencionaste, el vagón de las mujeres, pero ni siquiera en el vagón donde podemos entrar los hombres es un vagón exclusivo para hombres, sino que aquí se está tomando al género femenino como el único que necesitaría vagones específicos para ellas, y eso es un poco de llamar la atención cuando, sin duda alguna, pues los hombres también podemos sufrir de acoso sexual, no estamos exentos, es un hecho. En la realidad, los hechos que más se reportan son de mujeres sufriendo dicho acoso, pero no es algo que sea común, no es algo que sea único. Más allá de eso, la idea que tú nos dices acerca del embrismo, de cómo se puede interpretar de manera negativa, errónea y peor aún, entender y tratar de aplicar un feminismo encaminado ya no en la búsqueda de tú, hombre, yo, mujer, vamos a luchar por una sociedad en la cual tengamos derechos incluyentes, en la cual tanto tú como yo tengamos las mismas oportunidades, sino que se ve ahora como el caso de que las mujeres, nosotras las mujeres contra todos ustedes los hombres, esta es una guerra en la que solamente nosotras tenemos que ganar o podemos perder. Eso es un hecho lamentable, y eso lleva a prácticas que hasta inclusive parecen ridículas, parecen de risa. Lo acabas de mencionar, el hecho que te comenté, donde anteriormente, hace ya varios meses, se reportó la noticia de que Metro Patriotismo fueron cambiadas sus letras, sus primeras letras, por feministas o por mujeres que se asumían feministas, y para cambiar la denominación y que ahora dijera en los vagones del metro matriotismo, creyendo que así iban a luchar contra el patriarcado, porque patriotismo, patriarcado, cuando en realidad patriotismo deviene de la palabra patria, una palabra sin género que hace referencia a un término, a un concepto muy diferente a lo que ellos asumían que era. Entonces es lamentable y hasta peligroso que se siga difundiendo una cultura de feminismo, ya ni siquiera llamémoslo radical, sino una cultura de feminismo mal comprendida, peor aplicada, de las mujeres contra los hombres, cuando debe de ser las mujeres, sí, porque ellas son las afectadas, pero en colaboración con los hombres, muy en colaboración y muy de la mano con nosotros, tratar de conseguir una sociedad incluyente para ambos géneros.
Sí, claro. No sé si te ha pasado que en México no nos damos cuenta cuando hacemos este tipo de distinciones. Por ejemplo, si yo como mujer digo que todos los hombres no sirven o que todos los hombres son infieles o etcétera, muchos, no sé, tal vez términos degradantes para los hombres, no pasa nada porque me estoy defendiendo, no sé, es un tipo de autodefensa. Pero en el momento que un hombre dice que todas las mujeres somos iguales o que por ser mujer manejamos mal, tal vez, ahí sí se considera que ustedes están siendo machistas. Entonces, no sé, ¿alguna vez te ha pasado algo así? Exacto, o sea, se nos denosta, se nos critica cuando hablamos, cuando tratamos de hacer ese tipo de términos, de esas expresiones, perdón, pero inclusive cuando una mujer las hace simplemente se les da la razón o se les toma como juego. Sí, Esa claro. es una diferencia de trato que también se debe de comprender, ¿no? Sí, y también me mencionabas un poco acerca de la violencia no sé, tal vez en metrobús. No es de que los hombres no sufran acoso sexual, no es de que a ellos, no sé, tal vez no necesiten esa protección, sino que nuestra misma cultura machista nos ha inculcado que los hombres no deben de quejarse, que los hombres son fuertes, que no son vulnerables y que a ellos no se les debe dar este tipo de preferencias. En el caso del Metrobús no hay un vagón que solamente sea de hombres, no. Tenemos nosotras las mujeres nuestro vagón exclusivo, pero el de los hombres puede entrar quien sea, puede entrar mujer, niños, pueden entrar también, pues evidentemente los hombres. Entonces, para ellos no hay campañas de denuncia, haz valer tus derechos, para ellos no. Lo mismo con otro tipo de campañas en la Ciudad de México. En ningún momento se les informa a los hombres dónde pueden acudir, qué deben hacer ante un abuso sexual, ante una violación de sus derechos. Entonces, a mi punto de vista, pues nos estamos yendo por una vertiente, no estamos yendo al punto de esa búsqueda por la equidad de género. Una vez que hemos buscado vislumbrar en ideas generales lo que es el feminismo, cómo poder entenderlo y más aún cómo poder identificarlo y diferenciarlo de otras corrientes que podrían confundirse con feminismo pero que no lo son, tendríamos que pasar ahora con algo que busca la ideología feminista hoy en día, que es lograr alcanzar la equidad de género. En primer lugar, creemos que es importante diferenciar o tratar de señalar cuál es el principal rasgo en una equidad de género, es decir, ¿por qué no hablamos de igualdad de género? ¿Por qué hablamos de equidad? Tendríamos que hacer esta diferencia a partir de la siguiente idea. La igualdad, que propiamente esto se menciona en el artículo 4 de nuestra Constitución, que más adelante vamos a hablar del mismo, pero solo como breve mención, esto se menciona en el artículo 4, consiste en garantizar, en ser una garantía para las mismas oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, esto es una igualdad en términos de la ley, pero en la realidad nuestra naturaleza física, biológica, nos hace a los hombres y a las mujeres, de hecho, diferentes. Es por ello que se buscaría entonces que partiendo de estas diferencias logremos consolidar canales a través de los cuales dichas diferencias sean tal vez no tomadas en cuenta o más aún superadas para lograr alcanzar un plano de igualdad entre hombre y la mujer. Esto es la equidad. La equidad es aplicar medidas y o acciones que tomen en cuenta las características o situaciones diferentes, no solamente de género, también del sexo, de la clase, de la etnia, de la edad, de la religión, de la propia ideología y demás, para que efectivamente las personas gocen de igualdad dentro de nuestro país. Y esto, ahora en el término de género, para que efectivamente las mujeres y los hombres gocemos de igualdad, que tengamos las mismas oportunidades y nos encontremos en un mismo plano para el momento de buscar oportunidades de trabajo, puestos políticos, para ser considerados dentro de la sociedad y demás. Un ejemplo que podría muy bien hacer que entendamos estos dos conceptos es el siguiente. En términos de igualdad, todos los niños tienen
el derecho a la educación. Sin embargo, debido a que es muy común que aún en nuestro país y sobre todo en las comunidades alejadas en la provincia, la ideología, el pensamiento de las familias y de la sociedad sea que la niña, porque se va a casar, porque se tiene que dedicar a las labores domésticas y a mantener al marido, no tienen por qué recibir educación. Resultaría hasta inclusive, según esta lógica, un gasto innecesario e irrelevante. Entonces, una política que busque la equidad en este plano sería a través de la convocatoria de conferencias, de cursos a los padres de familia de niñas, en las que también se inviten a los niños, pero enfocado y particularmente dirigido a las niñas, para que se les explique a los padres de familia cuáles son las ventajas, pero también por qué es sumamente necesario e imprescindible que en este siglo XXI las niñas reciban educación. Hacerles ver que en una sociedad moderna ya no es aceptable el único hecho de que la mujer tenga que permanecer en casa, cuando día a día las mujeres se van integrando al campo laboral con mayor fuerza y con mayor eficacia. Esos son los dos ejemplos que podríamos utilizar para comprender la igualdad y la equidad. Sí, Juan, entonces un ejemplo de ello es que en esta Facultad de Derecho vemos que la matrícula estudiantil pues ha elevado a las mujeres. Me refiero a que ya hay más mujeres estudiando la carrera de Derecho, y creo que tú lo puedes ver, o cualquiera que estudie en esta facultad puede notar que son más estudiantes mujeres, que si no sé, tal vez un 40% son hombres, a veces es mucho. Sí, claro, es un hecho que día a día en nuestra facultad yo veo más compañeras que compañeros, y eso me parece una muestra clara de que por lo menos aquí en la Ciudad de México la idea de que la mujer se quede en la casa para cuidar a los hijos, para cuidar a sus hermanitos si son todavía hijas ellas, o para asegurarse de que cuando lleguen a casarse ya dominen la técnica de ser ama de casa, es una idea que afortunadamente ya se está superando, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Pero no tratemos de generalizar entonces, también porque inclusive en la Ciudad de México, en comunidades rurales como las que pueden existir en Milpa Alta, por ejemplo, no podemos descartar la posibilidad de que ahí todavía se siga creyendo esto de que las niñas no pueden ir a acceder a la educación. Es todo un reto que se tiene que superar, que se tiene que enfrentar en primer lugar, pero que estamos viendo que sí está haciéndose algo para alcanzarlo. Sí, claro, entonces también no hay que hacer como un prejuicio el hecho de que hay mujeres que sí les guste estar en sus casas, que sí les gustaría tener una familia, o que tal vez no quieren estudiar simplemente. No hay que pensar que todas las mujeres quieren estudiar, que todas las mujeres quieren tener una carrera, etcétera. Sí, pero igualmente, así como es muy respetable y aceptable que existan mujeres que pues decidan dedicarse a su familia, que sí tengan en mente el deseo de formar una familia y de ser amas de casa, tampoco tendría que causarnos problema el hecho de que ellas decidan trabajar, de que ellas decidan ser las que mantienen a su familia, y, ¿por qué no?, el hombre sea entonces el que se dedica a las labores domésticas cuando este no es el que esté trabajando. Es un tema que tenemos que relacionar mucho con la cuestión de que las funciones que comúnmente se le asignaban a los hombres y las funciones y responsabilidades que comúnmente se le asignan a las mujeres debe de ser roto, ya no se deben de seguir con esos parámetros. Y de igual manera se tiene que erradicar un poco esta cuestión de que a la mujer se le da la preferencia de quedarse con la custodia de los menores en el momento de un divorcio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que pues ella fue madre. Esto yo lo veo un poco de que así como yo tengo el derecho de quedarme con mis hijos, también los tendría el papá de los míos, ¿no? No por el hecho de que yo los engendré o yo tuve a esos hijos, significa que yo tengo todo el derecho de quedarme con ellos, cuando puede ser que el padre
cumpla la función de cuidar a los hijos o de estar en el hogar, o trabajar una jornada más corta para poder estar cuidando a los hijos. Sí. Pues esto es hablar de la equidad de género y es hablar de una visión que se tiene hacia lo que debe de ser considerado equidad de género y cómo actuar conforme a tal criterio. Esto no solamente se debe de ser entendido como un movimiento político, como una lucha política que se ha figurado a lo largo de los años, sino también como una visión que se ha plasmado en nuestra normativa jurídica a nivel nacional, pero por supuesto también a nivel internacional, ¿sabes? Sí, bueno, entonces como tú nos venías diciendo, que la idea de la ideología del feminismo comienza en la época de la Ilustración, ¿sí es verdad? Así es. Pero viene al mundo con un mayor impacto a finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres comienzan a entrar al ámbito laboral, empiezan a trabajar en aquellos puestos en los que estaban sus esposos, su familia, sus padres incluso, y es en este momento cuando las mujeres se dan cuenta que ellas pueden hacer el trabajo de los hombres, que ellas pueden entrar al ámbito laboral y se les debe reconocer estos derechos, no por encima de los hombres, sino a la par. Esto da pie a que se cree la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos civiles a la mujer, en la cual se busca equiparar hombre-mujer en estos derechos. Posteriormente, México lo ratifica hasta 1952, o sea, aproximadamente 5 o 6 años después de que esta convención nace. Posteriormente se viene la Convención sobre Derechos Políticos de las Mujeres en 1952. México lo ratifica casi 30 años después, y estos derechos políticos, como podemos conocer, es el derecho a votar, a ser votado, a la participación para la formulación de políticas gubernamentales y el derecho de petición política para dirigir peticiones por escrito. Este es un claro ejemplo de la normativa internacional que ha dado lugar a que en México se le comiencen a reconocer derechos a las mujeres, ¿o no? Sí, claramente es un claro ejemplo de la mucha normativa que existe. Y sí ha tenido efectos, ha tenido el efecto de no solamente ampliar los derechos de las mujeres, sino en lugar de decir ampliar, igualar los derechos que pueden y deben de tener las mujeres con respecto a los hombres. Y ha tenido efectos en nuestro país, como lo has mencionado, y el más claro y fuerte que tuvimos en el siglo pasado, considero, es el que sucede en 1953, cuando el presidente entonces de nuestro país, Adolfo Ruiz Cortines, mediante decreto reconoce el derecho a las mujeres a ser votadas, aunque, dicho sea de paso, esto no fue una dádiva que se dio de a gratis, fue el fruto de muchas manifestaciones, de muchas protestas y de las exigencias de las mujeres para poder tener también el derecho al sufragio, como lo tuvieron desde que nace nuestro país como nación independiente, los hombres. La manifestación más sonada de este movimiento, de estas exigencias por parte de las mujeres mexicanas, es aquella que se realiza un año antes de que se les reconociera el derecho, en 1952, dentro del Parque 18 de Marzo de aquí de la Ciudad de México, cuando más de 20,000 mujeres aproximadamente exigen al presidente Adolfo Ruiz Cortines que cumpla sus promesas de campaña de plasmar en la Constitución el derecho a las mujeres a poder votar y así poder participar dentro del ejercicio democrático. Y muy a colación de lo que mencionaste hace unos momentos, Arey, cuando hablaste de la Segunda Guerra Mundial, del papel que a raíz de dicho movimiento, acontecimiento bélico, las mujeres empiezan a tener dentro de las fábricas, dentro del área laboral, es precisamente la Segunda Guerra Mundial la que hace surgir un organismo internacional que termina por sustituir a la Sociedad de Naciones, y me refiero, por supuesto, a la Organización de las Naciones Unidas.
Esta organización es la que desde mediados de los años 70 empieza a organizar cumbres mundiales, iniciativas a nivel mundial que tienen como orientación lograr que los gobiernos promuevan el desarrollo sostenible, incluyendo, por supuesto, la participación activa y en pleno derecho de las mujeres. Dentro de este proceso de cumbres internacionales destaca la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, celebrada en Beijing, China, en 1995, donde dentro de todos los temas que se discutieron se encuentra el haber definido la creación de mecanismos institucionales para el adelanto para las mujeres, llámese instituciones, llámese oficinas de las mujeres que apoyaran su desarrollo dentro del área política, social y económica en cada país que forme parte de dicha cumbre, de dicha conferencia internacional. En nuestro país, por ejemplo, como una oficina, pero más bien como una institución encargada de estas labores, se encuentra el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene las atribuciones de promover, ejecutar, coordinar, dar seguimiento a las acciones y programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Y a propósito de esta instancia, ahora también cabría hacer mención de cómo en nuestro país se está viendo el tema de la equidad de género, es decir, cuáles son las leyes, cuál es el marco normativo en términos generales que promueven la igualdad del hombre y la mujer y cuáles son las acciones que se encaminan para ello, ¿no, Saraí? Sí, claro, en el artículo 4 de nuestra Constitución Política vemos que aquí se busca esa igualdad de género y el artículo 4 nos dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley y va a proteger la organización y el desarrollo de los mismos. Y además de eso, en un ámbito un poco inferior en cuanto a la jerarquía normativa, también tenemos a la propia Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, que es la ley que busca alcanzar dicho acceso en oportunidades, en derechos y en obligaciones entre hombres y mujeres dentro de la sociedad. Y no solamente se trata de hablar de leyes, también tendríamos que hablar, como ya lo dijimos, de institutos como el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, o también las acciones que pueden desarrollar instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que busque también alcanzar un trato igual, un trato parejo entre hombres y mujeres dentro de la sociedad, o incluso las actividades que desarrollan propios seminarios de equidad de género, como aquellos que puede tener las escuelas de derecho, dentro de ellas la de la UNAM, por ejemplo, y demás, y que van encaminadas a ello, a lograr crear acciones propositivas encaminadas a la igualdad en términos de oportunidades, en términos de derechos y en términos de obligaciones entre hombre y mujer. Este es el tema del feminismo y de la equidad de género en nuestro país y como lo hemos tratado de describir a lo largo del video, en todo el mundo. Sin embargo, es justo y necesario reconocer que la lucha por la equidad de género aún no ha terminado. No podremos ni podríamos animarnos a afirmar sin temor a equivocarnos que hoy en día en México el hombre y la mujer gozan de los mismos derechos en el hecho, no solamente en las legislaciones, que gozan de las mismas oportunidades en la práctica. Para ello hace falta una gran tarea que tenemos que afrontar como seres humanos, hombres y mujeres, y que tenemos que enfrentar con todas las herramientas que podemos conseguir a lo largo de la investigación y del trabajo conjunto. Pero, ¿cuáles serían entonces los retos que tenemos el día de hoy para lograr alcanzar la equidad de género? Nosotros consideramos dentro de estos retos algunos que pueden ser vistos en la práctica de manera fehaciente. Uno de los retos podríamos destacar la brecha salarial, que es la diferencia desproporcionada de salario entre hombre y mujer y que se hace por el mismo trabajo. Un ejemplo de ello es que muchas veces a las mujeres se les paga menos solamente por el hecho de ser mujeres y a los hombres más. Entonces lo que se busca es igualar un poco esta cuestión de que si los dos tienen la misma capacidad o si los dos desempeñan el mismo trabajo, que se iguale su salario. Otro aspecto que también tendríamos que recordar es combatir la cosificación
u objetivación existente en la sociedad, es decir, tratar a alguien como algo, tratar a alguien como un objeto y no como un ser humano. Ya no hablemos de como mujer, sino como un ser humano. Sin embargo, esto, pese a que parece algo que se tiene que combatir de una manera muy sencilla, en la práctica vemos que la juventud misma es de los que más, es de quienes más se encuentran sujetados a este tipo de prácticas. Tenemos, por ejemplo, el reggaetón, las canciones de reggaetón, y más específicamente podríamos hablar de un cantante que hace poco se le criticó mucho por la prensa y también por las propias páginas de feminismo, y me refiero a un reggaetonero de nombre Maluma, donde en una canción que seguro pues tú y yo todos hemos escuchado en las fiestas Saraí, que fue su hit, uno de sus hits más recientes, Cuatro Babies, en donde no se refiere a estas cuatro mujeres como algo más allá de un objeto, en este caso como un objeto sexual, en donde descargaba sus placeres, sus deseos, pero no las veía como seres humanos. Lo lamentable sí es que el cantante haya hecho esta canción, pero lo que es aún más lamentable es que nosotros, como el público, hayamos hecho que esta canción se vuelva un hit, que haya tenido tanto éxito a lo largo y ancho del mundo. Ese sería un ejemplo claro de lo que es combatir la cosificación y por qué tenemos que luchar contra la misma. También tendríamos que ver el tema de los feminicidios, entendido como el asesinato de mujeres por razones asociadas a su género. Y los feminicidios no suceden únicamente en Ciudad Juárez, no suceden únicamente en Ecatepec, suceden en todos y cada uno de los estados de la República, en donde en mayor o en menor medida han ocurrido, pero han ocurrido y no ha sido posible lograr combatir para erradicar dichas prácticas, dichos delitos de manera fehaciente. Sí, claro, entonces otro punto muy importante, podemos destacar el patriarcado, abolir el patriarcado, que es la gestión del poder desigual por parte de los hombres, tratando de erradicar esta visión de que la mujer solamente puede desempeñar cargos de menor importancia y elevarlo a que las mujeres pueden ocupar cargos públicos, que pueden ser diputadas, senadoras, magistradas, ministras de la Suprema Corte, pero sin tener esta ley de cuotas de género, que lo que hace no es precisamente darle esa oportunidad a la mujer, sino que da un beneficio exagerado, a mi parecer, en la cual también se le quita el derecho de acceder a estos cargos públicos a los hombres, y finalmente las mujeres que estén siendo diputadas o siendo senadoras gracias a esta ley, pues no puedan hacer ver todo el esfuerzo, toda su capacidad o su conocimiento en este tipo de áreas, y que se vea que solamente están siendo favorecidas por el gobierno. Sí, y finalmente, dentro de los muchos retos que existen hasta el día de hoy para lograr alcanzar la equidad de género, se encuentra también el problema del sexismo, que es la discriminación por razón de género. Y viene a mi memoria esto porque puede ser el sexismo practicado tanto por los hombres en razón de discriminar a las mujeres por ser mujeres, pero inclusive también las propias mujeres pueden practicar sexismo hacia ellas mismas. Viene a mi memoria un video que se difundió mucho en las redes sociales de YouTube, en donde se reunía a un conjunto de niños y a un conjunto de adolescentes y de adultos jóvenes. Obviamente estos dos grupos, los niños separados de los adolescentes y los adultos jóvenes, y en un primer plano a los adolescentes y a los adultos se les grababa mientras se les hacían peticiones. Por ejemplo, se les decía: corre como una niña, pelea como una niña, lanza una pelota como una niña. Y ante estas peticiones, los hombres y las mujeres que también se encontraban ahí, las y los adolescentes, las y los adultos, hacían poses de debilidad cuando corrían como una niña, hacían poses hasta podría ser ridículas cuando se les pedía que pelearan como una niña, y por supuesto también ridículas cuando se les pedía que lanzaran una pelota como una niña. Y en un segundo plano, a los niños y a las niñas
cuando se les pidieron las mismas cosas a ellos, demostraron correr como corre cualquier persona que quiere ganar una carrera, demostraron pelear como cualquier boxeador que quiere combatir y quiere ganar su round, y demostraron lanzar una pelota como cualquier deportista. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, conforme se va creciendo la ideología de género, la ideología errónea sobre lo que debe de hacer una mujer y un hombre va haciéndose más y más fuerte en la mentalidad de las y los niños, que luego se vuelven adolescentes y que luego terminan volviéndose adultos. ¿Qué creen? Que la mujer no puede correr. ¿Qué creen? Que la mujer no puede pelear, no sabe lanzar una pelota. Este es el sexismo que debe de ser combatido. Creer que una mujer no puede por ser mujer, que no puede hacer las cosas en razón de que su género no le permite, no le da las capacidades para lograr. Esas son, sin duda alguna, las actitudes que tendremos que considerar, y más aún que tenemos que enfrentar y que combatir. Es el reto que tenemos presente el día de hoy en este siglo XXI y de este 2017 para adelante. Y de antemano les agradecemos su tiempo invertido aquí con nosotros. Mi nombre es Saraí Salcedo. Yo soy Juan Manuel Beltrán Cruz. Y les deseamos un bonito día. Muchas gracias. Hasta luego.